Bueno, continuamos esta noche de martes y os lo avanzaba yo hace un ratito. Vamos a hablar del proyecto de remodelación de Las Llanas y para ello está con nosotros ya la concejala Ana Bernabé. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Ana. Y el responsable de este proyecto ganador del concurso de ideas, Félix Escribano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este proyecto que, como digo, Ana, es el resultado de un concurso de ideas, ¿no? Así es como parte este proyecto. Pues sí, efectivamente. Bueno, como la gente recordará, realmente Las Llanas ya habían sido objeto de un anteproyecto que redactó Prointec y en el cual pues, se intentaba dar una nueva configuración a este espacio tan representativo de nuestra ciudad. Más cuando este año se acometieron bueno, aquel proyecto realmente fue formado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. Indicaron que había que subsanar o corregir varios aspectos de carácter técnico que no habían sido valorados positivamente por dicha comisión. Pues nos planteamos, dentro del marco de las inversiones sostenibles, acometer un nuevo proyecto que tuviera mayor grado de consenso y que tuviese una visión más concreta de ese punto de la ciudad. Así que se acordó de todos los grupos políticos sacarlo adelante mediante un concurso de ideas, que es el que finalmente se convocó y es el que nos ha traído ya aquí. Félix, se convoca ese concurso de ideas y rápidamente os ponéis a trabajar o cómo decidís participar al final en un proyecto importante para la ciudad, teniendo en cuenta el lugar del que estamos hablando, pero en el que yo creo que además siempre se va a opinar, quiero decir, no sé si siempre va a haber polémica, pero siempre se va a opinar sobre cualquier actuación que se vaya a hacer y más tan próxima a la catedral. Por supuesto, ese era el atractivo del interés de presentarnos al concurso y a la vez el riesgo que sabemos que asumimos, claro, porque estamos en un entorno tan sensible que todo será objeto de, claro, de opiniones y de comentarios. Pero vamos, yo siempre digo que eso me parece muy bien, que todo el mundo opine de su ciudad, porque si no hay opiniones y la gente no debate sobre la ciudad, mal asunto, ¿no? Eso quiere decir que a los burgaleses les interesa y sobre todo, como digo, este entorno tan interesante. Así que, bueno, pues nos planteamos enseguida la posibilidad de concurrir al concurso y para ello lo que hicimos fue unir fuerzas entre dos estudios de Burgos, el nuestro, que somos 4 arquitectos que tenemos ya un poquito más de trayectoria que el estudio Agua Arquitectos, con Arantxa, Santiago, Ignacio, y nos juntamos con un estudio más joven de otros 4 arquitectos, que así ya les nombro, que son Carmen, Tomás, Delia y Nuria, y la arqueóloga Fabiola Monzón. Entonces, entre todos, pues bueno, empezamos a pensar cómo poder acometer este tema, que es complicado y es difícil, pero bueno, pues hemos tenido la suerte de que ha sido el proyecto elegido. El proyecto elegido, Ana, un jurado ha sido el encargado de seleccionarlo. ¿Qué hizo al jurado decantarse por este proyecto y no por otros de los que se habían presentado? Bueno, quizás es el que la condición para haber podido optar era que se cumplieran con unos requisitos que venían en el pliego, entre ellos que el proyecto fuese coherente con una retrospectiva histórica que había tenido ese rincón tan especial de nuestra ciudad. Quizás el proyecto ganador, este que tenemos ahora sobre la mesa, es el que ha hecho realmente, ha acomodado mejor el proyecto a ese estudio y a esa evolución histórica del entorno de la catedral, con todas las particularidades que ha tenido a lo largo de los años, no solo por el uso al que se destinaba antiguamente, como va a explicar seguramente Félix, eran zonas de mercado, de encuentro, que es lo que queremos retomar, pero además también estaba, como suele ocurrir en torno a todas las catedrales góticas, si no me equivoco, estaba muchísimo más, había muchas más edificaciones, los solares estaban construidos y la visual de la catedral no es la que tenemos hoy. Era distinta, de hecho el proyecto lo que pretende hacer es eso, es enmarcar aquellos puntos de la catedral que ahora vemos en su conjunto, pero que antes estaban pensados para verlos desde distintos lugares y con distintas perspectivas. Quizás eso, sumado al estudio del entorno, al hecho de intentar que sea un espacio que compagine distintas utilidades según la hora del día,
según las actividades que se pueden llevar ahí a cabo, pues lo convertía en muy multidisciplinar, de tal manera que quizás fue lo que nos hizo decantar, especialmente porque era quizás de los más trabajados y también más coherentes con el análisis histórico de la zona. Retablos urbanos es como se llama este proyecto, Félix, y nos ha acercado a todos a esa trama medieval, ¿no? Que es uno de los objetivos de una de las partes de ese proyecto, porque planteáis precisamente a través del proyecto que de alguna forma volvamos a aquella época con algunos aspectos. Explícanos esto. Bien, pues mira, efectivamente ya lo pedía el pliego del concurso y es un poco lo que nosotros tuvimos claro desde un principio, y es que no se trataba de que llegáramos ahora a dar una idea feliz para transformar lo que son las llanas en otra cosa distinta, sino a intentar que entendiéramos bien cómo eran estos espacios originalmente, y en función de eso aprovechar esa ordenación medieval que tú comentas para tratar de adaptar los nuevos espacios que permitan revitalizar este espacio. De alguna manera es basarnos en la historia para luego darle una vuelta también a todo esto y aportar una solución que, por supuesto, se hace hoy, sea también contemporánea y se vea como tal. Pero bueno, en resumen, ¿qué es lo que debemos de ser conscientes? Pues que las llanas no fueron nunca, nunca, a finales del siglo XIX se tiraron todos los edificios que había construidos ahí junto a la catedral, ¿no? en la zona detrás de la capilla de los condestables, ¿vale? En las fotos antiguas todavía se ve, ¿no? Por ejemplo, en esta foto y en esta otra fotografía, se ve cómo la llana era un espacio que se iba estrechando. En este plano antiguo también se aprecia, y tenía una perspectiva sobre esta composición que hay en la catedral, que es la que nosotros hemos llamado casi como un retablo urbano, ¿no? En vez de estar en el interior de la catedral, está en la calle, pero tiene una visión y responde a que aquí existía este espacio con esta perspectiva. Pero una visión más de calle, ¿no? No tanto de plaza, sino más encajonado, podemos decir, ¿no? Esa visión. Eso es. Entonces, cuando a finales del XIX se tiran todos estos edificios que había en el entorno de la catedral, todos estos, pues queda un espacio que tiene la ventaja de que tenemos unas vistas espléndidas ya sobre todo el conjunto de la catedral, pero queda indefinido, queda inconcluso, es más casi un vacío urbano, más que un espacio urbano con unas fachadas, con un orden, ¿sabes? Entonces, eso es lo que nos parece que hay que darle una vuelta y tratar de recuperar de algún modo, ¿no? El que se entienda cómo fue. Y por tanto, nuestro proyecto se basa en decir, bueno, pues la llana las llanas, la llana de adentro se mantiene perfectamente tal como ha sido desde la trama medieval, y no hay mucho más que hacer, más que cambiar los pavimentos que están estropeados y poco más, y tratar de darle vida, mejorar la iluminación, revitalizarla y restaurarla un poco, ¿no? Digamos. Y toda la zona de la llana de afuera, que está más cercana a la flora, pues pasa un poco lo mismo, Va a tener un tratamiento. En la zona más soleada proponemos que puedan estar en la zona de terrazas y algún árbol y algún banco, etcétera, y luego la zona más libre en esta otra parte, ¿no? Pero cuando nos acercamos a la catedral, resulta que ya llegamos a esa zona que te digo sin orden, ¿no? Y lo que proponemos es, mediante el propio pavimento y pequeños saltos que va a haber en el pavimento, ir recuperando la altura de la parte superior, que ahora hay un muro en medio, ¿no? Como recordaréis, que divide dos espacios, alto y bajo de la llana, pues hacer eso de una manera más gradual, repitiendo la trama de las dos manzanas de viviendas, de edificios que hubo en esta zona, ¿sabes? La gente en sus casas estaba viendo ahora mismo este plano, que es sobre el que del que está hablando ahora mismo Félix, y entonces de lo que se trata es de hacer varios espacios dentro de este espacio, ¿no? Para que la gente nos entienda. Eso es, espacios un poco más amables, más reducidos, que permitan alojar todo tipo de actividades. En este más cercano a la flora, nos parece que puede ser un lugar indicado para las terrazas de los bares que están más cercanos, y luego el que está más cerca de la escalera de Fernán González,
que tiene un concepto de graderío en el que podía ser objeto simplemente de zona de estancia y de disfrutar de las vistas y de sentarte en ese graderío, pero también podía alojar actividades de conciertos, de teatros, de mercadillos, ese uso de mercado que siempre fue el origen del espacio de las Llanas. Ana, por lo que nos explica Félix, se trata de revitalizar, pero además también adaptándose a las futuras necesidades de la zona de la que nos está hablando. Se está hablando también estos días de ese centro de interpretación cidiano, adaptarse, ¿no?, también de alguna forma a los nuevos planteamientos para que se pueda utilizar al final esta zona que no sé si en los últimos años o en las últimas décadas ha ido perdiendo esa actividad habitual. Bueno, pues yo creo que es así. Cualquiera que haya podido transitar por la zona a la que nos estamos refiriendo, pues habrá podido comprobar que se han convertido a veces en zonas residuales. Cuando no hay una actividad de ningún tipo, ni económica, ni cultural, ni de ocio, pues los espacios se degeneran. Y no queremos que esto ocurra porque cualquier iniciativa tiene que poner en valor esos espacios. Yo destacaría de este proyecto varias cosas que a mí me han resultado muy interesantes, y uno de ellos es que apuesta por una eliminación de barreras arquitectónicas. No olvidemos que los cascos históricos a veces una de las cosas que tienen es que son intransitables para personas, no digo jóvenes ni mayores, sino personas que igual por su movilidad, por falta de movilidad o cualquier otro problema, pues no ven cómodo acceder a determinados espacios. El planteamiento que ha hecho el equipo, que también lo explicará Félix, no solo se refiere al diseño, se refiere a los materiales que se van a utilizar. Ya describirá cómo han pensado hacer o qué tipo de materiales han pensado utilizar que conserven o que compaginen o que conjuguen bien el pasado con el presente y con las nuevas tecnologías, pero sobre todo la accesibilidad que se va a dar tanto a la catedral, a la puerta de la catedral en su acceso lateral, como al futuro centro cidiano, en el cual prácticamente no va a haber ninguna barrera. Es decir, va a haber distintas posibilidades, pero no va a haber barrera arquitectónica. Esto es importante, ¿no?, porque nos hablaba Félix de diferentes zonas, con los elementos se van a diferenciar, no va a haber barreras arquitectónicas y aunque cueste un poquito imaginarlo, tampoco para acceder a ese centro, ¿no? Al final, Félix, nos adaptamos al siglo XXI, ¿no?, las necesidades de los ciudadanos. Eso proponemos, sí. En concreto, se trata de que el salto que hay ahora entre la parte alta y baja de esa plataforma superior que tiene la llana, que hay unas escaleras, pues tratamos de resolverlo con una rampa suave que arranca desde el principio de la llana y que va subiendo suavemente con tramos cortos de rampa y de descansillo para llegar hasta el punto donde actualmente arranca la escalera que sube a Fernán González. De manera que incluso la puerta de la pellejería a la que se refería Ana quedaría como un espacio accesible, y ya desde esta zona superior se podría también llegar a nivel, digamos, hasta ese futuro centro cidiano. Los materiales, algo de lo que me imagino que te estamos preguntando todos estos Claro. días, Félix, porque Claro. cuando uno va a proyectar algo, y más al lado de un templo como la catedral, uno siempre está pendiente de qué es lo que se va a utilizar y en este caso cómo puede quedar, ¿no? Bueno, pues en eso también partimos de ver históricamente qué ha pasado aquí, porque no ha habido... hay una zona de la llana que tiene adoquín de granito, digo, de hormigón ahora mismo, ¿no? La zona más próxima a la flora, ¿no? La zona más próxima a la catedral tiene una trama de canto rodado, pero que tampoco es un proyecto histórico en el sentido desde los años 60, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos un poco más atrás a las fotos de las que hablábamos antes, vemos pues, que era una calle que tiene unas aceras de piedra caliza y una zona central de canto rodado. ¿Por qué el canto rodado? Pues porque aquí había carros y caballos que tenían que, para no resbalar, era el pavimento. Entonces, eso no cabe duda que le daba un carácter a estos espacios, pero ahora ese canto rodado es incompatible con la accesibilidad y con la comodidad que queremos para estos espacios, ¿no? Entonces proponemos conjugar esas dos vertientes haciendo un nuevo pavimento que se basa en el canto rodado, pero
cortado en una superficie plana para luego poner ese corte plano como suelo pisable, de modo que el aspecto pensamos que va a ser muy parecido o va a recordar de manera muy clara, va a ser una referencia muy directa a ese pavimento histórico, pero en cambio va a estar ejecutado de una manera que va a ser totalmente liso y accesible. Entonces tenemos que hacer, como es un tema un poco innovador, porque no se ha hecho hasta ahora exactamente esto, tenemos que depurarlo y que técnicamente pues, sea solvente la solución, pero pensamos que puede resultar interesante. Otra de las características del proyecto, Félix, que llaman la atención son unos elementos que se pretenden colocar también en la zona, creo que son de hierro o metálicos. Sí. Cuéntanos un poquito cuál es el objetivo y si tienen alguna misión. Pues sí, por supuesto. La misión que tienen es el ser muy explícito. No nos parecía que simplemente con la planeidad de los pavimentos pudiéramos terminar de contar un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Y es como aquí hubo esa serie de edificios que generaban esta perspectiva. Entonces lo que planteamos es incorporar unos elementos metálicos que son, vistos en este sentido, tienen una anchura, pero en el otro sentido son muy estrechitos, ¿no? Que van a servirnos como puntos de luminarias o como puntos para soporte de cualquier otra necesidad que haya en el espacio público, pero que tienen la misión sobre todo de dirigirnos la perspectiva hacia la perspectiva original que tenía el espacio de la llana, porque la llana era esto, no era todo lo demás, ¿vale? Entonces pretendemos en eso. Es una solución, entiendo que valiente, pero pensamos que puede quedar perfectamente integrada y no se trata de competir con la capilla de los condestables, sino de, como digo, dirigir un poco las visuales al punto que históricamente tuvo y a la vez, por supuesto, que si se quiere tener la visión general se va a poder tener desde cualquier punto del espacio, claro. Otro de los elementos del proyecto que también llama la atención es el tratamiento de esa medianera que tenemos ahora mismo, de la que se ha hablado también mucho en los últimos años, qué hacer con este espacio, porque ahora lo que se plantea dentro del proyecto es una especie de superficie sobre la que poder proyectar, no sé si lo estoy explicando bien, Félix. Bueno, no es para proyectar nada, es una superficie que en vez de ser del ladrillo que tenemos ahora, proponemos que sea una superficie de un vidrio mate, traslúcido, que no tenga ningún brillo, sino que sea lo más neutro posible, pero que está un poquito separado de la medianera, de modo que por detrás puede tener una iluminación. O sea, no se trata de proyectar nada, sino de que por detrás estaría retroiluminado, una iluminación suave, que no pretende ser un panel de vídeos ni de nada extraño. Ya entiendo que esto, claro, pueda generar dudas. Que ¿no? Cueste también imaginárselo, supuesto, ¿no? Cuando uno lo plantea. Por supuesto, pero sí que tendría una iluminación suave que daría un ambiente a esta zona más próxima y que efectivamente permitiría incorporar mensajes institucionales en cada momento. No pensamos en nada que vaya cambiando cada poco tiempo, sino, pues por ejemplo, en esta primera propuesta que nosotros hacemos, pues como el Ayuntamiento estaba expresando la voluntad de contar que tenemos un área que es patrimonio mundial, pues nos parece que justo aquí delante de la catedral puede ser un punto muy indicado para meter pues, el logotipo de patrimonio mundial, por ejemplo, ¿no? O dentro de unos años, cuando sea el aniversario de la primera piedra de la catedral y haya unos actos, pues lo mismo, poder incorporar. No una valla publicitaria, sino algo mucho más sutil, mucho más caso, sutil, ¿no? Y mucho más relacionado con los temas de los que estamos hablando. Pero a la vez, lo de retablos urbanos que me comentabas antes, quiere un poco también poner en relación, decir, bueno, pues si en su día, hace 500 años, se hizo este magnífico retablo urbano, cuando se terminó la capilla de los condestables, pues ¿por qué no vamos a ser ahora nosotros capaces de hacer, bueno, otro retablo urbano contemporáneo, ¿no? En este caso, que haya un diálogo y que no pretende para nada competir con la catedral, porque las visuales son completamente diferentes, ¿no? Pero sí aportar un poco
esa clave, bueno, pues más actual a este espacio también. Yo sé que se puede hablar mucho más del proyecto, pero como el tiempo es el que es, Félix, te agradezco mucho esta síntesis que nos estás haciendo. Ana, ¿cuáles son los plazos que hay que dar ahora al proyecto? Porque uno de los objetivos es obtener el visto bueno, ¿no?, también, Félix, de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Sí, bueno, en principio la próxima semana tenemos intención de presentar el proyecto como lo estamos presentando aquí, este conjunto de ideas ante la Junta de Castilla y León. Vamos a llevarlo ante el Director General de Patrimonio Cultural, que no deja de ser quien va a presidir el órgano que deba de aprobar este proyecto cuando ya esté redactado y deba de someterse a los filtros que marca la ley. Se lo vamos a presentar para obtener su primera visión. Somos conscientes de que quizás algunos aspectos deban ser objeto de alguna matización a posteriori y creo que al equipo redactor eso les va a permitir ir haciéndose una idea de si el proyecto tiene algo que de entrada pueda ser que no coincida con los criterios de esa comisión o si efectivamente puede avanzarse en este sentido. Una vez que ya esté redactado y presentado, pues entonces ya sí, formalmente lo tramitaremos y lo aprobaremos y en principio pues esperemos que ya el próximo año, con cargo a unos nuevos presupuestos, pues ya se pueda acometer una obra que, bueno, en principio estaría presupuestada en unos 2 millones de euros y finalmente se puede llevar a cabo y se puede contratar la ejecución de ese proyecto para que veamos realmente ya ese espacio realmente transformado. Imagino, Félix, que dispuesto, ¿no?, a defender Hombre, la idea ante esa comisión y ante bueno, pues esas decisiones que se puedan adoptar de ahora en adelante. Vamos a estar muy pendientes de todo ello. Muchísimas gracias a los dos por acercarnos a este proyecto y lo dicho, estamos pendientes la próxima semana y también en las sucesivas de lo que pueda suceder. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y nosotros continuamos.